Saludos amigos de Metro Puerto Rico, continuamos en otro punto por punto donde discutimos los asuntos noticiosos del momento con las personalidades noticiosas del momento. Y hoy nos acompaña a la distancia el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto. Bienvenido. Muchas gracias, Yola, a ti por la oportunidad, a todos los amigos. Secretario, de inmediato vamos a las preguntas punto por punto. Hay la percepción general de que en 40 días el gobierno no completó el trabajo que debía en términos de pruebas, del sistema de rastreo. Ahora se flexibiliza un poco la orden ejecutiva, pero se mantiene el lockdown. ¿Por qué se debe pensar que ahora el gobierno va a hacer las actividades que debía o las funciones que debía en términos de pruebas y rastreo cuando ya hay más actividad económica funcionando? Pues mira, Yola, sin duda alguna, el gobierno de Puerto Rico y la gobernadora de Puerto Rico han tomado medidas cautelares, ¿verdad? Que son las que nos han permitido estar en el momento histórico, ¿verdad? En términos de esa curva que han dicho los expertos que hay que tener muy en cuenta al momento de tomar estas decisiones. La cantidad de contagiados, la cantidad de muertes, entre, ¿verdad?, las otras medidas como el lockdown. Hablaba con el secretario de Salud que me decía que hay cerca o más de 30,000 pruebas que se han realizado. Claro está, allá afuera hay muchas más que todavía no se han usado, no se han ejecutado, ¿verdad? Sin embargo, hay unos esfuerzos coordinados de parte del secretario, que obviamente le estará informando más adelante, para hacer y llevar a cabo pruebas en distintos puntos y en distintas áreas geográficas, ¿no? Sin embargo, Puerto Rico, y gracias a Dios y a la colaboración del pueblo, que han seguido las instrucciones de las órdenes ejecutivas y que obviamente nos permiten y le permiten a la señora gobernadora, como anoche lo hizo, hacer este anuncio de aperturar o flexibilizar un poco algunos sectores muy particulares, con la salvaguarda de que si se disparan los casos, si hay un mayor contagio, vamos entonces a volver a como estamos hoy. Así debo que, entender, secretario, debo entender que en este periodo, al activarse esos sectores, porque tampoco es que se abre todo, correcto. van a haber más pruebas, va a haber más vigilancia. Sí, eso es parte del proceso, ¿verdad? De lo que le estaba mencionando. El secretario de Salud ha estado haciendo pruebas en distintos puntos de Puerto Rico a las personas sin hogar. Hay una gran cantidad de pruebas que se están haciendo en este momento al Departamento de Corrección y Rehabilitación, tanto al personal como a las personas confinadas. Así que en adición a eso vendrán otros esfuerzos coordinados para hacer más pruebas y saber, ¿verdad?, que estos sectores económicos que se vayan integrando puedan también tener el acceso y la facilidad de hacerse pruebas, tanto sus empleados como las personas que así lo deseen, y obviamente nosotros como gobierno ser facilitadores, decirle a las personas, mira, en tal hospital, en tal centro 330 o en tal IPA, allí hay pruebas, puedes visitarlos para que te hagas una prueba de COVID-19. Aun cuando las personas no tengan síntomas, porque se presume que hay muchas personas asintomáticas, ¿podrán hacerse esas pruebas? En este momento, ¿verdad?, no se requiere el que un médico disponga, ¿verdad?, algún tipo de análisis para ordenar la prueba rápida. Así que cualquier persona que pueda creer que tiene el síntoma puede visitar estos lugares y hacerse la prueba. Sin duda alguna, eso es parte de los elementos que llevaron a tomar esta decisión a la señora gobernadora y de permitir estos espacios de oportunidad en los distintos comercios que hoy se permiten. Soto, en un punto del mensaje de la gobernadora, ella plantea o hace referencia a un sistema de rastreo, pero que sepamos, no hay un sistema de rastreo, no se ha completado el contact tracing, el sistema de rastreo, o sí existe y no se anunció. ¿A qué se refería cuando ella hablaba de un sistema de rastreo? No, mira, en el momento que ella mencionó lo del sistema de rastreo, obviamente ahí tenemos una oportunidad, hay unas limitaciones que el propio secretario y el doctor Capó han hecho públicas, ¿no? De personal, de esfuerzo. Así que
En ese sentido, el secretario está haciendo una coordinación para aunar esfuerzos y tratar de ser más efectivos en esa área donde obviamente hemos tenido un poco de dificultad. Esto es una emergencia, ¿verdad? Nunca antes vivida, es un escenario nunca antes vivido por este pueblo ni tampoco por las agencias gubernamentales. Así es que a modo de saber lo que ha pasado y dónde tenemos que corregir, esa es una de las oportunidades que tenemos que ir encaminados a mejorar. Y es una oportunidad que todavía no está. Sí, es una oportunidad que está limitada, está muy limitada. En este momento creo que el doctor Capo lo que tiene son 20 y pico de empleados, ¿verdad? Atendiendo este esfuerzo del contact tracing, así que es algo que tenemos que reforzar durante estas próximas 3 semanas y subsiguientemente, porque todo apunta a que el COVID va a seguir con nosotros por largo tiempo. Pero entonces, si el equipo para el contact tracing es limitado, todavía no hay un sistema como tal de rastreo, se abren unas actividades económicas, esos recursos que son limitados estarán enfocados en esas áreas de apertura para monitorearlas, o ahí vamos a depender de la autogestión del sector privado. Qué bueno que me traes esa perspectiva, porque en efecto, dentro de la propia orden que se va a hacer, ¿verdad? Dios mediante pública hoy, completa, ¿no? Van a ver que en el sector de la construcción y la manufactura, que son los 2 renglones de la apertura anunciada anoche, se autoriza que los sectores pueden operar, pero tiene una restricción, ¿verdad? Tienen que implementar unas medidas de seguridad muy estrictas para mitigar el contagio y proteger la salud de los trabajadores y o aquellos sectores, ¿verdad?, que ofrezcan servicios, pues, de aquellos que vienen a recibir el servicio. Así que antes del comienzo de las labores de construcción y manufactura, tienen que asegurarse de dar orientación, adiestramiento y supervisar que esos trabajadores tengan las medidas de seguridad, incluyendo en algún modo el que puedan hacerse las pruebas, si así es necesario por alguna persona contagiada o por alguna sospecha que tengan estos patrones. Pero las pruebas las deben hacer ellos, las debe proveer el patrono. Debería, pero también están disponibles las que el Estado, ¿verdad?, ya ha suministrado a todos estos centros que mencioné, ¿no? Y que sabemos que hay más de 200.000, fue la última compra, según, si no me equivoco, ahora mi mejor recuerdo, que hizo el Departamento de Salud y que han sido distribuidas alrededor de todo Puerto Rico. Si las hacen ellos a través de un proveedor privado, deben, eso estará en la orden ejecutiva, deben informarlo rápido a salud, porque lo que me preocupa es el sistema de rastreo. ¿Cómo vamos a monitorear que esas actividades que pues se activan no surjan pequeños brotes? Ya que entrevistamos a una epidemióloga, Fabiola Cruz, y planteaba que el proceso de apertura debe ir amarrado a ese sistema de monitoreo porque van a surgir pequeños brotes y es natural. Pero si lo estamos rastreando, lo controlamos rápido. Claro, sin duda alguna. Hay un plan, Ayola, que establece la misma orden, se llama el Plan de Manejo de Riesgo de Contagio. Ese plan está basado en las guías de Administración de Salud Ocupacional de OSHA, que fue publicado recientemente, y también por unas guías del Centro para el Control de Enfermedades Federal, ¿verdad?, el CDC, donde ahí se acoge qué es lo que va a tener que hacer específicamente estos 2 sectores para poder cumplir con un manejo de riesgo de contagio y, como bien usted dice, ¿verdad?, si ocurriera un caso, ¿de qué modo se va a manejar? Es un programa de autocertificación, no es que ellos van a tener que ir al Departamento del Trabajo o a OSHA a decirle, mira, aquí está el plan, certifícamelo para yo poder trabajar. No, es presentarlo. Una vez presentado, ya automáticamente estaría en cumplimiento. Hoy el secretario de Desarrollo Económico plantea que las guías para los comercios que abrirían y que esa orden ejecutiva comienza el lunes, se publican el lunes, pero los comercios requieren un proceso de preparación. ¿No deberían las guías publicarse tal vez en el fin de semana para que los comercios estén listos para abrir el lunes? ¿Cuáles guías específicamente, Yola? Él habló de guía para operar comercios. ¿Verdad? No voy a hacer referencia a esas guías porque hay una carta circular que estará emitiéndose hoy junto a la orden ejecutiva, que es de la que estoy hablando, ¿verdad? De donde se establece el plan de manejo de riesgo
de contagio de manera específica, de modo que, como bien usted señala, desde hoy mismo ya estos patronos y todas estas industrias puedan saber qué es lo que tienen que hacer de aquí en adelante. De hecho, tengo que mencionarle que en el esfuerzo colaborativo, ¿verdad?, entre el Task Force económico y el médico, se nos ha informado por la parte del económico que ya ellos han avanzado en esto porque estaban deseosos, ¿verdad?, de poder integrarse al esfuerzo de comenzar a trabajar y activar su industria. Así que los sectores tanto de manufactura como de construcción han estado trabajando, ¿verdad?, durante las pasadas semanas en avanzar en este esfuerzo. Secretario, ¿qué va a pasar con padres y madres que tienen que reportarse a trabajar a partir del lunes, pero que sus hijos todavía están en escuelas en la modalidad de homeschooling? Las escuelas están cerradas, los cuidos están cerrados. Esos padres, esas familias, ¿tendrían algún tipo de protección para mantenerse trabajando tal vez a distancia? Hay una protección que en efecto la estoy buscando aquí en mi celular para hacerle referencia, ¿verdad?, directa, ¿no? Y no inducir error a nadie. Si no la consigo aquí, me comprometo contigo a compartírtela para que tú puedas informar, ¿verdad?, a toda tu audiencia. Pero sí hay unas disposiciones federales para aquellos empleados o personas que tengan que ir a trabajar que cubre particularmente lo que es el COVID-19 y que no tengan, ¿verdad?, a quién dejarle sus niños, ¿no? Así que no las encuentro aquí, pero me comprometo contigo a luego de la entrevista a poder suministrarla de modo tal que puedan hacer referencia a las disposiciones de ambas leyes federales. Secretario, también ayer se habló pues de la apertura de la construcción, de la manufactura, que deben someter unos planes, que es lo que usted me estaba hablando, pero también que no deben tomar represalias contra empleados. Ahí el departamento encargado de velar por ese tema de las represalias a los empleados sería el Departamento del Trabajo. Pero el Departamento del Trabajo ahora mismo está sumido en una crisis con la ayuda del desempleo. ¿Cómo van a poder entonces garantizar que pueda lidiar también con el tema de las protecciones a los trabajadores? Sí, no es incompatible, ¿verdad?, que el departamento pueda atender eso porque son divisiones totalmente distintas, ¿verdad? El negociado del desempleo es un grupo bastante grande de cerca de 100 funcionarios que están día a día trabajando con esto. Ella ha integrado otras oficinas que están relacionadas, pero esta en particular, donde las personas pudieran o los empleados pudieran presentar alguna queja, va a estar funcionando con su propio personal, así que no va a interferir el uno con el otro. Sobre el Departamento del Trabajo y el área de desempleo, las quejas siguen en redes sociales, son constantes. Ustedes han dicho que unas 100,000 personas están recibiendo el beneficio del desempleo, ¿correcto? Correcto, ese fue el número en el día de ayer. Tengo aquí los datos actualizados que los comparto de inmediato con usted. A esta hora tenemos, le voy a decir de inmediato, suman cerca de 251 millones de dólares. Estamos hablando de que son de la cantidad de personas que se han procesado, ¿verdad?, al día de hoy. Busco por aquí el dato. Sí, por eso quería preguntarle lo que busca el dato, porque es que quería saber de esas 100,000 personas que se hablan, cuántas ya estaban activas en el desempleo antes del 15 de marzo, para poder ver bien de los que han solicitado, que entiendo que son 217,261 entre el 16 de marzo y el 25 de abril, cuántas realmente se han podido procesar. Muy bien. Pues esa distinción de números, ¿verdad? No la tengo aquí conmigo, lo que tengo son datos más bien actualizando el número de cantidad de casos y de dólares, ¿verdad?, que se han beneficiado, que te la puedo suministrar luego. Sin embargo, sí le puedo decir que del sistema del programa de asistencia por pandemia, que es el PUA, que es para las personas que trabajan por cuenta propia, ¿verdad?, u otras personas, el número ayer era de 30 y pico mil, hoy va por 57,110 reclamaciones a esta hora que estamos conversando usted y yo. Que han sido atendidas. Sí, que han podido radicar su solicitud. Ok, y eso entonces en términos de la ayuda debe tardar como 1 o 2 semanas.
Sí, en ese sentido hemos conversado, ¿verdad?, de manera detallada con la secretaria, porque lo que se quiere y se pretende, ¿verdad?, que la gente tenga la ayuda lo más rápido posible. Por tanto, la secretaria nos ha expresado que una vez erradicada la solicitud y evaluada, ¿verdad?, que cumpla con los criterios que establece el gobierno federal y con los documentos exigidos, una vez esté completado ese proceso, se le va a otorgar de manera rápida la ayuda a la persona para que de forma efectiva la gente tenga el dinero en su bolsillo, ¿no? Si se llevara por un procedimiento normal, pues obviamente pues tardaría mucho más, pero se ha establecido un sistema rápido para que una vez ya usted conteste todas las preguntas, que son muchísimas, y someta los documentos que se le requieren, de forma rápida comienza a recibir los $600. Secretario, quería preguntarle, ayer entrevistamos dos exsecretarios del Departamento del Trabajo y ambos coincidieron que esta situación de la avalancha de solicitudes era previsible desde mediados de marzo y que al final pues hubo lo que hubo fue un problema de falta de previsión. ¿Por qué no fue hasta el 8 de abril que se decidió buscar un call center, un contratista privado para reforzar el call center? Y no fue hasta el 18 de abril que se extendió el horario para este call center. ¿No debió haber sido tal vez el Departamento del Trabajo un poco más pensar en el peor de los escenarios cuando ya se veía venir esta situación como a mediados de marzo? Pudo haber sido todo en este proceso, ¿verdad? De la epidemia pueden haberse dado esos escenarios y pudo haberse previsto, ¿verdad?, que iba a aumentar las solicitudes. Sin embargo, es un problema un poco más complejo. El sistema del Departamento del Trabajo, esa plataforma es bien arcaica, en términos de tecnología, ¿no? La del desempleo, la del PUA, que se establece, ¿verdad?, como nueva. El propio proveedor, ¿verdad?, el que básicamente tumba el sistema el día martes y provoca esa disyuntiva y el problema de que la gente no podía acceder. Así que ante esa insatisfacción es que la gobernadora pues hace la visita al Departamento del Trabajo y establece un plan de trabajo en coordinación con la CIO del gobierno de Puerto Rico para que de forma inmediata o paralela se comience a trabajar un sistema donde esto pues quede atrás, indistintamente de lo que pase aquí en adelante. Es que, en medio de toda esta situación, sobre todo en el trabajo, en el Departamento del Trabajo, muchas personas y yo misma me he planteado muchas veces qué pasó con el empleador único. Es una herramienta que está ahí y no se ha utilizado. ¿Por qué no se activó en medio de la emergencia cuando hay otros empleados públicos que están en sus casas y están cobrando? Precisamente, parte de la conversación que tuvo la señora gobernadora con la secretaria del Trabajo en su visita a la oficina es integrar a funcionarios que están hoy, como bien usted dice, en sus hogares y que tienen ¿verdad?, unas particularidades de sus empleos y que puedan ser adiestrados fácilmente y que no les sea complejo integrarse a lo que es el Departamento del Trabajo y autorización del desempleo, que se pueda hacer de forma inmediata. Hoy viernes se están dando ahora mismo una serie de adiestramientos en el centro de convenciones y esperamos continuar esos adiestramientos durante los próximos días para integrar más personal diestro al manejo de todos estos casos de forma tal que seamos más efectivos. Sin duda alguna, cuando nos contrastamos con estados de la Unión, vemos que, por ejemplo, los estados de la Florida y otros, su sistema de desempleo colapsó totalmente. El nuestro, pues, a pesar de los problemas que ha habido, no ha colapsado, ¿verdad? Ha habido flujo de dinero, pero hay insatisfacción. Eso no es la excusa para que exista y que se mantenga como está hasta el momento. ¿Cuántos empleados están tomando este adiestramiento, sabe? Puedo conseguirle el dato para ser certero, pero no sé el número ahora mismo exacto, pero se lo puedo suministrar luego. Hablando sobre los empleados de gobierno, ayer en el mensaje la gobernadora tocó el tema, pero muy por encima. Quisiera saber si van a permanecer en sus hogares hasta el 25 de mayo o van a ir llamándolos a reintegrarse a las funciones. Bueno, hasta el momento, ¿verdad?, la orden ejecutiva, según está dispuesta y que será pública, establece que hasta el día 25 pues, los empleados públicos
deben de permanecer, ¿verdad?, en su residencia y obviamente promoviendo el trabajo remoto. No obstante, si las condiciones cambiaran, la gobernadora también dijo anoche que va a ir anunciando o enmendando conforme, ¿verdad?, a cómo veamos el manejo de los casos de aquí en adelante, para cambiar o enmendar la orden ejecutiva conforme a esa nueva realidad. Esos No, empleados los empleados que van a estar en sus casas hasta el 25 de mayo, ¿se les va a descontar alguna licencia o sigue todavía en el escenario de que pues es un cierre de gobierno y ellos pues siguen acumulando licencias y cobrando su salario? esa decisión la toma cada jefe de agencia conforme a la situación particular de la agencia, ¿no? Así que pudiéramos ver unos jefes de agencia tomando esa decisión de eliminar, ¿verdad?, esos días, o pudiéramos ver otros que las mantengan. Así que va a depender de la agencia. Pero quería puntualizarle algo, Ayola, y es que esta realidad nueva del COVID-19 ha provocado, ¿verdad?, que la gobernadora ha estado trabajando y muy atenta a cómo vamos a funcionar eventualmente después que pase el COVID-19 o no sabremos si el COVID-19 va a estar con nosotros por mucho más tiempo. Así que indistintamente de eso, tenemos que ir moviéndonos en esa dirección del trabajo remoto, de mayor acceso tecnológico, de mayor flexibilidad en los procesos de gobierno. Y ya se han estado trabajando varias iniciativas que próximamente estoy seguro ya compartirá con ustedes. Las enfermeras son otras que también nos preguntan todo el tiempo, ¿qué ha pasado con el incentivo de las enfermeras? Ese sí se anunció ya más de un mes, bien Sí. al principio de la emergencia, y no sabemos todavía nada si cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, y muchas enfermeras han perdido el trabajo o les han recortado su jornada a la mitad. Sí, es muy lamentable la situación, ¿verdad? Estos héroes que están allá afuera dando un servicio extraordinario. Para ellos, la Junta de Control Fiscal nos puso también unas limitaciones. Por ejemplo, todas las enfermeras o enfermeros que estén trabajando, había que validar con el hospital quién está trabajando, porque no era a todos los enfermeros, ¿verdad? Pudo haberse dicho, miren, vamos a darle este incentivo a todo aquel que es enfermero o enfermera en Puerto Rico. No. Bueno, así yo lo entendí, secretario, cuando se anunció que era todos los enfermeros, públicos y privados. Sí, correcto, pero fíjense que le estoy mencionando, ¿verdad?, que la Junta de Control Fiscal hizo unas distinciones. No sé si recuerda que también hubo una dilación y tal vez hasta un cuestionamiento en un momento dado a los policías. Decían, pero ¿por qué no recibimos el cheque los policías, verdad? Y fue hasta hace una semana que logramos eh, terminar el proceso establecido por la Junta para poder pagar el dinero. ¿Y cuál era? Pues sencillamente había nada más y nada menos que buscar qué policías eran los que estaban trabajando en medio de la emergencia para poder pagarle ese dinero. Y con Así las que enfermeras el requisito es similar. ¿Cuál es el requisito? básicamente en todos estos bonos y estas bonificaciones, ¿verdad? Que ya previamente ha autorizado la Junta de Control Fiscal, se ha establecido el mismo requisito, ¿no? Hay que ir al hospital, a la empresa, y decir, dame tu nómina de aquellos que están activamente trabajando en esta emergencia. Y solo a esos es que se les va a otorgar el beneficio. Así que son limitaciones que atrasan el proceso y que obviamente pues no le permite al gobierno ser como tan ágil pues quisiéramos ser, que por ejemplo en el caso de los policías, si se hubiera dicho, bueno, a todos los policías de Puerto Rico, pues ya automáticamente el secretario de Hacienda tiene una lista específica de quiénes son policías en Puerto Rico y se le accedía el número. Ayer, de hecho, se le entregó también a los bomberos, a los funcionarios del NIE, también ciencias forenses, entre otros, comenzaron a recibir los $3,500. Secretario, quisiera hablar del tema de comedores escolares y es una sola pregunta porque ya Sí, está no, bastante atendido. Yo quisiera saber cuál fue el elemento o el argumento que finalmente hizo cambiar de posición a la gobernadora, porque ella había estado muy firme en que la opción que habían tomado era la opción correcta de donar los alimentos a organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, ¿cuál fue ese argumento que hizo que ella cambiara de opinión?
Mira, Ayola, realmente la gobernadora es una gobernadora de diálogo que escucha a todos los sectores y obviamente ante el reclamo de los alcaldes y alcaldesas y de todos los sectores, ¿verdad? Se atendieron, ella los escuchó y claro está, ¿verdad? Puso unas salvaguardas y dijo, bueno, vamos a acceder a esto. Pero siempre y cuando no se formen aglomeramientos de personas, no hayan servicarros en los comedores, sino que el alcalde o alcaldesa identifique la necesidad de los niños que necesitan alimento y se les lleve hasta su hogar. De esa es la única forma en que podemos hacer esto. Habiendo discutido eso con los alcaldes, la Asociación y Federación de Alcaldes y la comisionada residente, pues es que se llega al acuerdo que se anunció el otro día. Así que eso es lo que va a permitir que desde el próximo miércoles aquellos alcaldes y alcaldesas que así lo deseen y que estén dispuestos, ¿verdad?, a hacer este esfuerzo, con muchísimo gusto el Departamento de Educación va a abrir comedores o cocinas de Gestart para proveer esos alimentos a los niños y niñas que lo necesitan. Anoche los cargos que se habían presentado al fundador de Comedores Sociales, Giovanni Roberto, se cayeron. ¿No es esa la mejor muestra de que se trató de un arresto inconstitucional? No conozco los detalles, ¿verdad?, del arresto, la causa del arresto, cuál fue la erradicación de los cargos o que le presentaron, ¿verdad?, a este caballero. Sin embargo, ¿verdad?, como hemos dicho, la propia orden ejecutiva no hace una exclusión del derecho a manifestarse, ¿verdad?, un derecho constitucional que tenemos todos. Sin embargo, nuestra recomendación ha sido, y la reiteramos, ¿verdad?, que usted puede manifestarse y puede hacer la protesta que entienda, ese derecho constitucional sigue vigente. El llamado es a que la gente lo haga de una manera distinta, ¿no? Y que evitemos ese aglomeramiento y el contacto directo con otras personas que al final del día lo que nos puede costar son vidas. Secretario, pero eso hay que decir solo a los policías, porque ayer lo que vimos es que estas personas estaban en carro, tal vez se pararon un momento, pero en el momento del arresto lo sacan de un vehículo, estaban con mascarilla, y la impresión que da es que se trató de un mensaje previo al 1 de mayo para limitar que las personas hoy puedan manifestar algún tipo de expresión contra el gobierno. No, para nada. Por lo menos enviar mensajes, aquí no estamos para eso. Estamos para trabajar arduamente, ¿verdad?, en la consecución de las metas que establece nuestra gobernadora. Y para nada no ha habido ningún tipo de intención. Ciertamente, vuelvo y repito, que eso es un derecho constitucional y nuestra exhortación a a que lo puedan hacer, ¿verdad?, pero que se haga de forma ordenada y evitando siempre el contacto directo con otras personas, porque al final del día, lo que el gobierno está buscando y ha tomado nuestra gobernadora desde el día 1 es salvaguardar la vida de cada uno de los que vivimos aquí. En ese sentido, entiendo que hasta Justicia Federal tiene un memorándum de que los estados con estas medidas de distanciamiento social tienen que velar que no se violenten pues los derechos constitucionales como la libertad de expresión. Claro, eso es precisamente lo que hemos dicho, ¿no? De que la libertad de expresión está garantizada y la orden ejecutiva no la prohíbe. Quería preguntarles, ¿cuántos contratos, si tiene el dato, se ha otorgado el gobierno bajo la orden de emergencia que hace que el proceso de contratación sea un proceso expedito? Estoy anotando para todas estas preguntas que me estás haciendo que no tengo los datos, podértelos conseguir y suministrártelos. La verdad es que no conozco el dato en este momento, pero con gusto puedo hacer las gestiones para saber cuántos contratos son los que se han otorgado. Y le pregunto porque en aras de la transparencia, no sé si se han planteado tener algún portal donde aunque sea una emergencia y sea rápido, se publiquen estos contratos. En la oficina del Contralor todavía no se registran, así que tampoco se puede ver ahí. Pues nada, es algo que no se lo han planteado. Nos hemos planteado sí, se nos hemos planteado, incluso con los 2.2 billones, ¿verdad?, que ya se han otorgado al gobierno de Puerto Rico y que estamos en el proceso de la guía, que como parte de ese esfuerzo haya un proceso transparente para que la gente conozca de primera mano, ¿verdad?, dónde y cómo se están otorgando esos fondos. Una pregunta de otro tema. Con Fortaleza, ¿ha habido algún diálogo sobre legislación para cambiar la fecha de las primarias?
no les sabría decir, ¿verdad? Si en efecto ha habido con alguien aquí en la fortaleza sobre ese aspecto, obviamente lo desconozco. También quería una última pregunta, hablando de reactivar la economía. En Estados Unidos, muchos sectores relacionados a la industria deportiva se han movido a lo que es los espacios digitales, el e-gaming, pero en Puerto Rico tenemos desde hace meses, todavía no se ha activado la junta o el reglamento para el tema de las apuestas deportivas, así que eso es un sector que podría activarse, que es completamente digital y no ha sucedido. Es algo que con el Task Force, por ejemplo, económico, se hayan planteado? Por lo menos en las discusiones, ¿verdad?, donde yo he estado presente y he participado, no se ha discutido. Sin embargo, creo que es una iniciativa, ¿verdad?, que respaldamos, consono a lo que le mencionaba ahorita, ¿verdad?, de que estamos teniendo una nueva realidad y tenemos que irnos moviendo en ese proceso para que podamos tener otras alternativas y otros procesos donde el fisco pueda generar otro tipo de actividad y que también las personas puedan acceder. Así que esa es una gran oportunidad que hay que mirarla y hay que actuar sobre ella, sí, ciertamente. Bueno, pues muchas gracias, secretario. Antes de irse, una pregunta curiosa fuera del área noticiosa. Bien. El blooper de anoche en el video de la gobernadora, ¿eso fue que se quedó prendida la cámara o qué pasó ahí? Esas cosas pasan, pero cuéntenos un No, poco. no deberían pasar, no deberían pasar, pero ciertamente ocurrió un error, ¿verdad?, de quienes estaban manejando la cámara y todo el proceso de difusión de este mensaje. Sin embargo, tengo que decirte, ¿verdad?, que la gobernadora es una mujer muy genuina y muy humana, como todos nosotros, y estos días que han pasado han sido días de mucho estrés, de conciliar, ¿verdad?, en sus manos una decisión, yo creo que una de las más importantes, armonizando el aspecto económico con el de la salud, para llegar a un entendido y velar porque el pueblo puertorriqueño tuviera una alternativa nueva, que fue la que se presentó anoche en términos de la orden ejecutiva. Y esa fue más bien una expresión, ¿verdad? Luego de todo este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo muy duro e incansable que ella ha llevado. Así que obviamente no hubiéramos querido que sucediera, pero ahí están viendo, ¿verdad?, lo humana que es y lo genuina que es la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Bueno, secretario Osvaldo Soto, muchas gracias por estar con nosotros en este punto por punto. Ojalá que las medidas que se tomen sean, ¿verdad?, muy vigiladas en términos de salud, con pruebas, con sistema de vigilancia y que podamos poco a poco volver a reactivar la economía por el bien de Puerto Rico. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.